Y listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia a la clase del día de hoy que versa sobre el amparo. Como siempre, ya es una costumbre al momento de dar estas clases, vamos a iniciar por lo que considero esencial para entender cualquier tema. Y esto es las definiciones de lo que vamos a hablar. Colegas, no podemos comenzar al menos en el ámbito educativo, en la cátedra, a entender algún fenómeno o alguna figura jurídica, entrando de lleno, por ejemplo, al procedimiento o a los requisitos del mismo. Lo primero que siempre debemos revisar es la definición de lo que vamos a estudiar. Y en este caso en particular, con el amparo, he notado que en la práctica hay mucha confusión respecto a su definición. Y no porque la ley no sea clara, sino que por costumbre le damos a las cosas nombres que no deberían de tener. Entonces, por ahí me gustaría conocer en el chat las definiciones que ustedes tienen de amparo. Obviamente vamos a revisar la propia, la que yo considero correcta, pero quisiera que por ahí en el chat nos pusieran brevemente su definición de amparo. Antes de revisar esta definición, que obviamente quiero ver las ideas que traen ahí en el chat, hay que precisar que vamos a tener dos tipos de amparos, como habrán podido apreciar en la infografía de la publicidad. Tenemos un amparo que se llama directo y otro que se llama indirecto. Yo sé que muchas de las cosas que veamos aquí ya son muy obvias para los colegas que van más avanzados, pero recuerden que estas son clases, van orientados ¿a qué? A los principiantes, a nuestros colegas que apenas están iniciando en la carrera y no necesariamente vamos a revelar aquí el hilo negro. Entonces, si hay abogados, ya postulantes, ya avanzados con años de experiencia, vamos a ver cosas muy básicas. Entonces, vamos a revisar desde sus orígenes el tema del amparo. Cabe precisar que entonces tenemos dos tipos de amparos, el directo y el indirecto. Y ya por ahí tenemos las definiciones de los compañeros. Medio de defensa constitucional para los gobernados, ok. Recurso para protegerte de abusos cometidos por la autoridad, ok. En estas dos definiciones ya empiezo a ver el tema de una palabrita que está muy mal empleada dentro del amparo. El amparo no es un recurso. Por ahí nos ponen otro comentario, un recurso para proteger derechos constitucionales. El amparo no es un recurso, señores. ¿Ok? No hay problema si nos equivocamos aquí. Para eso venimos, a aprender. El amparo jamás lo podemos definir como un recurso, porque la propia Constitución, la propia ley de amparo, la misma doctrina se ha encargado de decirnos lo que es el amparo. Un medio de impugnación tampoco es del todo correcto. Al amparo lo tenemos que definir como un medio, pero de control constitucional. Para él nos ponen en juicio constitucional autónomo para ejercer un derecho subjetivo como gobernado. Medio de control constitucional. Perfecto, compañera Dianey Bernal. Es correcto. El amparo no va a ser ningún tipo de recurso o medio de defensa. Es un medio de control constitucional. Tenemos tres medios de control constitucional. El amparo, el que tienen las autoridades para impugnar las normas que consideran inconstitucionales, que se llama, se me fue el nombre, controversia constitucional, y la acción de inconstitucionalidad. Entonces, al amparo tenemos forzosamente que definirlo como un medio de control constitucional. Por ahí ya nos adelantaban en sus definiciones que se utiliza para proteger los derechos humanos de los gobernados. ¿En contra de qué se hace valer un amparo entonces? En contra de actos, omisiones y normas que son emitidas por autoridades
o particulares que actúan como autoridades. Ahorita vamos a regresar a la definición, pero en un principio hay que quedarnos con estas dos partes. Uno, que el amparo es un medio de control constitucional. Y dos, que es en contra de actos, omisiones y en contra de normas. ¿Ok? Esa es la definición que a mi juicio es más correcta emplear. El amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto proteger a los gobernados y que va en contra de actos, omisiones o normas de autoridades que atenten contra ¿qué? Contra derechos humanos y o garantías. Esta precisión de que es para salvaguardar, para defender derechos humanos y garantías es importantísima en la técnica jurídica que vamos a emplear para redactar nuestros razonamientos lógico-jurídicos dentro del escrito. Esos razonamientos se llaman conceptos de violación. Y para formularlos hay que seguir una técnica para cumplir con 3 requisitos que vamos a ver al final de esta clase. Es el punto número 4 de la sesión del día de hoy, ¿ok? Pero lo importante es entender esto. La definición del amparo y que tenemos 2 tipos diferentes. El directo y el indirecto. Las diferencias entre nuestros 2 tipos de amparo es bastante sencilla y se puede resumir de la siguiente manera. El amparo directo podemos decir que es en contra de actos que ponen fin a un juicio. Entiéndase entonces sentencias y laudos. ¿Ok? Y el amparo indirecto va a ser a contrario sensu. El amparo indirecto va a ser en contra de actos que no ponen fin a juicio. Actos u omisiones de autoridades que no ponen fin a juicio. Entonces, en el momento en el que yo litigo materia civil, materia familiar, materia mercantil, me emiten una sentencia, después de irme a la apelación, ¿qué es lo que hago? Me voy a un amparo directo. Al momento en que yo quiero controvertir la clausura de mi negocio o que me inmovilizaron mis cuentas bancarias, es un acto que no pone fin a un procedimiento. Sería un amparo indirecto. Cuando yo quiero controvertir que dentro de un juicio existió intraprocesalmente una violación que no tiene que ver con la sentencia definitiva, estoy hablando de un amparo indirecto. Entonces, las diferencias son bastante sencillas, colegas. En el directo voy en contra de sentencias y laudos y es el que la mayoría de los litigantes hemos hecho valer en alguna ocasión, porque los juicios no terminan en primera instancia. Tenemos la apelación y después tenemos el medio de control constitucional que se llama amparo, ¿ok? Y el amparo indirecto es lo contrario. Si no es sentencia, si es un acto intraprocesal o es un acto u omisión de autoridad que no pone fin a juicio, entonces pues no tendremos el problema de definirlo como un acto que pone fin a juicio, va a amparo indirecto. Por ahí estoy leyendo sus respuestas. Medio de control constitucional, exactamente. Me gusta mucho que varios participantes del chat usaron esa definición. A los que andábamos por ahí lejos del camino, los invito a tomar esta definición. Medio de control constitucional, ¿vale? Para hacer esta referencia conceptual más precisa a lo que siempre queremos incentivar en esta clase, que los abogados hablemos correctamente y sobre todo nuestro propio lenguaje, el lenguaje jurídico, ¿vale? Vamos entonces ahora con el siguiente tema, ya que tenemos bien definida la diferencia entre los dos, el concepto del amparo, vamos a revisar las generalidades de los dos, porque sí, aunque son distintos, van a compartir
ciertas características en cuanto a sus requisitos, en cuanto a las partes que lo integran. Y vamos a analizar esto antes de pasar a la distinción de uno y otro. La distinción está aquí en cuanto al fondo, pero también tienen ciertas particularidades en cuanto a su proceso. Para promover cualquiera de estos dos amparos, yo voy a necesitar, obviamente, de una figura para tener el derecho o esta facultad de solicitar a la justicia federal el amparo y protección. Y hay de dos sopas, o tengo interés legítimo o tengo interés jurídico. ¿Ok? Estos dos van a ser distintos en cuanto a lo que representan, porque el interés jurídico va a ser igual a un derecho subjetivo. Y el interés legítimo, como su nombre lo indica, va a estar en función de una ley y el interés en su aplicación. Muy sencilla la diferencia. Si yo tengo interés jurídico en algo, significa que tengo un derecho subjetivo, un derecho que, como titular de esa prerrogativa, me avala para solicitar el amparo. Y en caso de que yo no tenga un interés o un derecho subjetivo, se va a convertir en un interés legítimo siempre y cuando a mí el resultado de la aplicación de la ley me favorezca. Un ejemplo del interés jurídico con un derecho subjetivo, las sentencias que acabamos de mencionar. A mí me causa una afectación en mi interés jurídico el hecho de que una sentencia sea inconstitucional, porque no esté apegada al 14 y 16, que son los caballitos de batalla en los amparos. El interés legítimo, por ejemplo, sería que yo sea un condómino en un edificio y a un lado se vaya a aprobar la construcción de una planta termoeléctrica que nos ponga en riesgo a los vecinos por el uso de alto voltaje, de torres, etcétera. Ese es un interés legítimo porque a mí me interesa que no se lleve a cabo esa obra porque me voy a beneficiar en caso de ganar el amparo para evitar que se ejecute esa obra, pero como tal no tengo un derecho subjetivo y personalísimo, ¿vale? No tengo un derecho personal. Por ahí estoy leyendo sus comentarios. Igual con un auto de sobrecimiento es directo, ¿no? ¿De sobrecimiento en qué? Perdón, compañera Melissa. Si es sobrecimiento en el amparo, no procedería otro amparo. No todos los actos intraprocesales son procedentes en amparo. Correcto, Sergio David. Hay ciertos actos que por su propia naturaleza no se pueden combatir en amparo. ¿Por qué? Por el principio de definitividad. Colegas, no siempre vamos a decir que para poder acudir al amparo puede ser a la primera. Eso de que todos los abogados se quieran ir directo al amparo por cualquier violación o por cualquier problema que tengan es totalmente incorrecto. Hay ciertos principios que deben de regir en el amparo y uno de ellos es el principio de definitividad, que significa básicamente que antes de ir al amparo tienes que agotar todos los medios ordinarios. Entonces, si tu violación procesal te admite algún tipo de recurso, primero agotas el recurso y después te vas al amparo. Es como si dijéramos que en contra de las sentencias de todo juicio ordinario de primera instancia nos vamos al amparo. Pues claro que no, nos vamos primero a la apelación y después nos vamos al amparo, pero una vez que yo haya agotado todos los medios de defensa previos, porque si no, no va a proceder mi amparo, ¿vale? Gracias por su comentario, compañero David. Por ahí estoy leyendo. Entonces, el legítimo sería derecho objetivo. No, compañera Marisol, el derecho objetivo es otra cosa. El interés legítimo tiene que ver con que yo dentro de mi esfera jurídica no tengo un derecho subjetivo, pero si la ley se aplicara y si el amparo se concediera a mi favor,
yo me vería beneficiado, pero no directamente en relación con mi derecho subjetivo, ¿vale? Entonces, esto del interés legítimo y jurídico es muy importante. Casi siempre vamos a estar de este lado, en el lado del interés jurídico. Pero sepan que para amparos colectivos, por ejemplo, se utiliza mucho el interés legítimo, el interés de asociaciones, de sociedades, etcétera, que no tienen como tal un derecho que defender, pero sí un interés en conseguir el amparo y protección, ¿vale? Vamos entonces a pasar ahora a el siguiente punto. Ya tenemos las notas características de los dos amparos, los dos son medios de control constitucional, los dos son contra actos, omisiones o contra normas, y dentro de los requisitos para proceder voy a tener el interés legítimo y el interés jurídico. Ahora vamos a ver a las partes que intervienen dentro de los dos tipos de amparo. A los que ya litiguen, aunque no hayan todavía accionado algún tipo de amparo, pues les va a parecer muy similar los requisitos que vienen aquí a cualquier otro escrito de demanda. Claro, con sus particularidades, pero ya podemos darnos una idea de que lo que nos van a solicitar son datos generales, son cuestiones genéricas que necesito señalar como datos de identificación de las partes, qué es lo que estoy peleando, cuándo me notificaron, cuáles son los conceptos que estoy haciendo valer. La particularidad del amparo va en función de cómo se llaman estos elementos dentro de la propia ley y cómo tengo yo que señalarlos dentro de mi escrito. Les anticipo que traigo por ahí un amparo directo que yo mismo realicé hace unos años para que lo podamos revisar y vean más o menos la estructura que debe de conservar cualquier tipo de estos amparos. Vamos a comenzar entonces. Déjenme tomar otro color. Ok. Vale. Dentro de los requisitos, entonces, que el escrito me va a solicitar es datos generales, ¿de quién? ¿Quiénes van a ser las partes que intervienen dentro de un amparo? Son 3. 4. La parte quejosa, la autoridad, el tercero interesado y el Ministerio Público. Pensé que son 3 porque generalmente al Ministerio Público solo se le da vista y contesta de manera general, a menos de que se traten de cuestiones ya particulares que tengan que ver con el ámbito penal, pero generalmente el Ministerio Público no tiene una intervención importante dentro de el procedimiento de amparo, ¿vale? El interés legítimo entre los derechos humanos de tercera generación sin un destinatario específico. El legítimo no lo limitaría a los de tercera generación, compañera Melissa. No lo encuadraría solamente en esos, pero sí entiendo que no hay destinatario específico. Mencionaba que se utilizan más en el tema de un amparo colectivo, pero sí tiene por ahí bien definido el destinatario como el gobernado en general, no lo limitaría solamente a esa generación. Tercero interesado, autoridad responsable. Muy bien, por ahí ya me estaban adelantando las partes que intervienen. Acuérdense que el amparo es un medio de control constitucional que tiene el gobernado, que en el amparo se llama parte quejosa, en contra de los actos, omisiones y normas emitidos por ¿quién? Por autoridades para defender sus derechos humanos y sus garantías. Entonces, lo que yo tendría aquí es la relación principal en donde va a estar la litis. Pero accesorio a esto, también voy a tercer al tercero interesado, que va a ser la persona que se vea afectada o que tenga ese interés en que el acto reclamado subsista o no dentro del juicio, y al Ministerio Público que se le dará vista. ¿Ok? ¿Se le da vista al Ministerio Público solo cuando pueda constituirse un delito? No, Ángel, se le da vista siempre.
pero mencionaba que su participación pues, no es muy relevante. ¿Ok? Entonces, número 1 que me van a pedir mis escritos de amparo, al igual que la mayoría de mis escritos de demanda, lo que yo tendría es los datos generales de quejosa, autoridad, tercero interesado y Ministerio Público. En segunda instancia, que también lo tenemos en todos los escritos, ¿contra qué estoy haciendo valer mi amparo? En particular, en esta materia se va a llamar acto reclamado. En el acto reclamado yo tengo que especificar qué acto u omisión, o en el caso que sea amparo contra normas, es la que me está causando afectación. Si yo creo que la sentencia de la apelación emitida por la sala es inconstitucional, mi acto reclamado va a ser la sentencia definitiva de fecha 3 de abril del 2021 emitida por la tercera sala, bla, bla, bla. ¿Ok? Si yo creo que el acto que me está causando un perjuicio a mis derechos humanos es la clausura de mi local por sanciones administrativas, el acto reclamado va a ser el acta administrativa de fecha tal, así como la clausura efectuada con fecha fulana de tal. Tengo que ser muy preciso en cuanto a qué estoy controvirtiendo. Acuérdense que el amparo es un medio de constitucionalidad. Yo quiero llegar a esta instancia federal para controvertir que un acto o una omisión es inconstitucional y por lo tanto mi acto reclamado siempre va a tener que ir ligado ¿a qué? A los preceptos constitucionales violados. Vamos a ver en el último punto, en cuanto a la formulación de los conceptos de violación, los requisitos, ya les mencionaba que son 3, y uno de ellos es señalar el precepto constitucional que yo considero que se está violentando. Pero no basta con señalar que me están violentando el artículo 14 constitucional. También tengo que irme a señalar de manera particular cuál es el derecho humano o la garantía dentro del 14 que se está violentando en mi perjuicio. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante, pero vamos dejando en claro los requisitos generales del amparo. Con estos 3 ya tenemos por ahí señalado de manera específica los requisitos que nos pide la propia ley de amparo. Enseguida vamos a desarrollar, porque aquí no cabe todos los requisitos que nos pide, para irlos localizando dentro del escrito que les traigo como muestra. Pero mientras, quédense con estas notas características que hacen iguales a los dos tipos de amparo. En mis dos escritos voy a tener que señalar los datos generales, voy a tener que señalar la autoridad, el acto reclamado o la norma contra la cual yo estoy estableciendo mi amparo y los preceptos constitucionales violados, así como los derechos humanos o garantías dentro de estos preceptos. ¿Ok? Estas son las notas características. Ahora vamos ya a las particularidades de cada uno de estos amparos. Recuerden entonces, desde este momento, la naturaleza de cada uno de estos amparos, ¿vale? En uno, en el amparo directo, lo que voy a tener es a un quejoso que está controvirtiendo una sentencia. Es decir, ya tengo un antecedente de el acto reclamado que lo constituye todo el expediente. Vamos a revisar entonces cómo llegamos a un amparo directo. Eso va a ser importantísimo. En amparo directo, lo primero que yo voy a tener es una controversia, por ejemplo, civil.
esta controversia en el ámbito civil me va a llevar ¿a qué? A un juicio civil de primera instancia. Este juicio va a culminar con una sentencia. Igual, sentencia de primera instancia. Y yo en contra de esta sentencia no me puedo ir directo al amparo, como ya habíamos revisado. Voy a tener que agotar otro medio ordinario que se llama apelación. Y esta apelación me va a dar otra sentencia. ¿Ok? Esa es una secuela procesal muy resumida de lo que nos va a llevar el tener una controversia civil de origen hasta una sentencia en apelación. Y en contra de esta sentencia, ahora sí, ya va a proceder mi amparo. ¿De qué tipo? Directo, porque estoy yendo en contra de una sentencia definitiva. Ese es el caminito para llegar al amparo directo y lo pongo en contexto antes de proceder a explicar el indirecto, porque el indirecto es mucho más sencillo. En el amparo indirecto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, un acto de autoridad y contra este acto de autoridad, un juicio de amparo indirecto. ¿Ven la diferencia de los dos tipos de amparo para llegar a los mismos? En el directo, como debe de ser en contra de una sentencia o resolución definitiva, forzosamente tengo que pasar por la secuela procesal ordinaria de cualquier acto, hablando judicialmente. Tengo una controversia civil, familiar o mercantil, me voy a un juicio de primera instancia, me dan mi sentencia de primera instancia, me inconformo con la misma, me voy a una apelación y después a una sentencia de apelación y ahora sí, a un amparo directo. Y si me apuran, y aquí el abogado es muy bueno y tiene cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad, nos vamos hasta un amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son muy pocos los que llegan ahí, pero puede ser el caso. Que sepan que también hay amparo directo en revisión, ¿vale? Entonces, toda esta secuela procesal es a veces el motivo del cual los clientes nos dicen, ¿por qué se tarda tanto con mi juicio? ¿Por qué llevamos 3 años peleando mi asunto en material civil? Entonces, por esto, señores, cuando ustedes vayan a tener algún cliente que les pague por llevarle un juicio, encárguense de explicarle todo esto, que tienen una controversia que se va a ventilar en un juicio civil y que a lo mejor sale en un año, vamos a tener esa sentencia, y después la apelación en otros 6 meses, y después el amparo en otros 6 meses. Entonces su asunto se puede llegar a tardar hasta 2 años, ¿vale? No le vendan falsas esperanzas de rapidez al cliente. ¿Me explica lo de primera instancia, por favor? Claro, Ángel. La primera instancia quiere decir que es el primer lugar a donde acudes a ventilar la litis. Por ejemplo, en el orden civil, la primera instancia son los juzgados civiles ordinarios de la Ciudad de México. Esa sería la primera instancia. Y la segunda instancia sería la apelación que se tramita ante la sala. El amparo a veces es mal llamado la tercera instancia. Yo no lo definiría así porque no se encuentra dentro de la legislación civil. Los medios de defensa ordinarios dentro de una controversia civil es que te vayas a tu juicio y a tu apelación. Si no se ganó, ya me voy a mi medio de control constitucional, que es el amparo, ¿vale? Y en el amparo indirecto lo que voy a tener es un acto de autoridad y obviamente la inconformidad del gobernado que deriva en un amparo indirecto, ¿vale? Esa es la secuela procesal y cómo llegamos al tema de los dos amparos. Entonces, véanlo bien, apréndanselo bien para que no tengamos dificultades al momento de diferenciar uno del otro. Uno va en contra de sentencias y otro va en contra de los demás actos de autoridad que no ponen fin a un juicio y que
vulneran derechos humanos y garantías, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que consiste en mostrarles cómo se estructura un escrito de amparo. Tienen muy pocas diferencias, ¿eh? El tema del amparo directo e indirecto, como por ejemplo la protesta de decir verdad, los hechos, pero pues podemos poner en los dos tipos de amparo los hechos y no va a afectar absolutamente nada. Sin embargo, en el indirecto, si yo no pongo los hechos, pues me van a prevenir para que los manifieste, porque como vieron en el amparo indirecto, pues no hay contexto, tenía acto y amparo directamente. Y en el amparo directo sí tenía un contexto, que es todo el expediente que se llevó mientras yo tramitaba mi juicio de primera instancia, mi apelación y mis respectivas sentencias. Ahí estaba toda la información para que me resolvieran. Otra diferencia importante, y qué bueno que me acuerdo de esto, es ante quienes se van a tramitar estos dos juicios. El amparo directo va a ser en contra, bueno, va a ser más bien presentado ante autoridad responsable. ¿Y a qué equivale la autoridad responsable en el amparo directo? Al juzgado o sala. Abogados, ojo con esto. En el amparo directo, el que es en contra de sentencias, yo tengo que presentar mi amparo directamente ante quien emitió mi sentencia, ante el juzgado o la sala que me emitió la resolución. Yo no puedo acudir a un amparo directo presentándolo directamente en los colegiados, que son los que resuelven, ¿ok? Lo tengo que hacer forzosamente ante la autoridad responsable, que es el juzgado o la sala que lo emite. Y el amparo indirecto lo voy a presentar más bien ante juzgados de distrito o los tribunales unitarios. Y que yo presento ante el juzgado o la sala, después lo tienen que enviar a un tribunal colegiado. ¿Ok? Es muy importante esto porque muchas veces lo he visto en la práctica, se equivocan los abogados en la presentación. Y si yo tengo una sentencia que no me favorece y me quiero inconformar mediante amparo y presento directamente ante el colegiado, eso no interrumpe el plazo, ¿eh? Yo tengo 15 días para presentar mi amparo y si lo hago mal y no lo llevo ante el juzgado o la sala y me voy directo al colegiado, se me fue el plazo. Por eso es tan importante que pongamos atención a lo que nos dice la ley de amparo en cuanto a la presentación de las demandas. Me dice, si tú tienes un amparo directo en contra de sentencias, ve con el mismo que te hizo tu sentencia y ahí presenta el amparo. Y ya después, él se lo envía a los tribunales colegiados. Si tienes algún asunto para tramitar en amparo indirecto, preséntalo directo en los juzgados de distrito o los unitarios, ¿vale? Pero no se olviden de esta distinción, colegas, es importantísimo, porque si lo presentan mal, no se va a interrumpir el plazo de los 15 días y pues, obviamente les van a desechar su amparo por extemporáneo. En amparo indirecto, hasta la admisión se solicita el informe justificado, que viene siendo el juicio que dio origen al acto reclamado. Y en directo, la sala o el juzgado se encargará de remitir los documentos. Es correcto. Ahorita vamos a ver el procedimiento, pero sí. Aquí, obviamente, como yo lo estoy tramitando ante el propio juzgado o sala, a la hora de que el juzgado o sala le manda al colegiado mi amparo, le manda también su informe justificado, que es la contestación a la demanda de la autoridad. No le llamen así, se llama informe justificado, pero lo digo para que lo entendamos. Es la contestación que hace la autoridad a mi amparo.
Y en el indirecto, las autoridades van a tener 15 días para rendir su informe justificado. Este es el que se tramita más a modo de juicio, porque yo hago valer mi demanda de amparo y después la autoridad me contesta. Y después se celebra la audiencia constitucional. ¿Ok? Vamos entonces con el proceso que nos comentaba por ahí el compañero Ángel. Bien. Tenemos entonces la secuela procesal del amparo indirecto. Lo primero que nosotros vamos a tener en el indirecto es el acto que estoy reclamando, ¿ok? Acuérdense, aquí son actos que no ponen fin a un juicio. Voy a tener, por lo tanto, la presentación de mi escrito ante, ya saben, juzgados de distrito o tribunales unitarios. Voy a tener mi admisión. Obviamente, admisión, desechamiento, prevención, etcétera, señalando la fecha de audiencia constitucional. Desde la admisión me dicen cuándo sería la fecha en que ellos me van a resolver en una audiencia constitucional. La realidad es que esa audiencia jamás se cumple la fecha, jamás se cumple, siempre se va postergando porque la autoridad contesta el día 15 o porque yo puedo ampliar o porque no hay las pruebas necesarias para desahogarse. Se va empujando y tarda más o menos 6 meses. Después vamos a tener un informe previo donde la autoridad me va a decir si es cierto o no el acto reclamado y ya. Solo me va a informar sobre la existencia o inexistencia del acto que yo digo. Puede decir, sí, sí es cierto, sí existe el acto, o no, no es cierto, no existe el acto. Y listo, ese es el informe previo. Después, un informe justificado, en donde ahora sí, la autoridad se suelta a justificar todo el acto y en donde va a defender la constitucionalidad de ese acto que yo estoy impugnando. ¿Ok? Después del informe justificado que rinde en el plazo de 15 días, lo que voy a tener es la celebración de la audiencia constitucional, que ya les señalaba yo desde aquí, y aquí se va a emitir sentencia. ¿Ok? Esa es la trama procesal de un amparo indirecto. Ya ven por qué sí parece más un juicio, porque tenemos a la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, la admisión, la contestación de la parte demandada, que en este caso es una autoridad responsable, una audiencia y sentencia. Se parece mucho a un juicio. Y esta, pues no tanto. En el amparo directo, lo que yo voy a tener es, en función de lo que ya vimos, la presentación ¿ante quién? Ante la propia autoridad responsable. Voy a tener, después de que yo presento ese amparo, la remisión a colegiado, porque esta autoridad no me va a resolver, lo va a remitir a un colegiado y le va a anexar su informe. ¿Ok? Después de que ya la sala o el tribunal, el juzgado, le manda al colegiado el expediente con mi amparo, con los autos de todo lo actuado, con su informe,
lo que va a suceder es que voy a tener una admisión en el colegiado, voy a tener posibilidad de formular alegatos y voy a tener mi sentencia. ¿Okay? Vean la diferencia entre los dos. No es tan sustancial, salvo por la parte de ante quién se presenta y cómo se envía la información. En el indirecto, a la autoridad sí la notifican como si fuese un demandado cualquiera en un procedimiento civil. Oye, tienes una demanda de amparo de esta quejosa. Por favor, mándame tu informe o tu contestación a su demanda. Es solamente para ilustrar. En este, lo que tengo es, yo voy con la propia autoridad responsable y le digo, toma, me estoy amparando contra tu sentencia, mándale todo al colegiado, mándale mi amparo, mándale el expediente y mándale tu contestación en donde formules tus razonamientos lógico-jurídicos de por qué tu acto sí es constitucional. Y esa es la diferencia más importante en cuanto al procedimiento. Repito, la clave para diferenciar a los amparos es qué combate uno y qué combate el otro. Sentencias, laudos, resoluciones definitivas que ponen fin a un juicio y lo contrario, actos, omisiones o normas que no ponen fin a un juicio o procedimiento. ¿Ok? Y ya pues, lo demás es bastante similar como pueden ver. En lugar de escribir en el pizarrón los requisitos, que son nombre del, ya hemos visto, ¿no? Requisitos generales de el quejoso, el tercero interesado, las autoridades, la norma o actos reclamados, vamos a revisarlo mejor dentro de un ejemplo práctico que les traigo de un escrito. Entonces, denme oportunidad de compartirles el documento. Bien, aquí tenemos el escrito de amparo directo de un asunto de la vida real y este es un amparo directo en contra de una sentencia fiscal. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos en la estructura básica como de cualquier escrito es el tipo de medio de control que estamos ejerciendo, el amparo directo, el nombre de la quejosa, el expediente del cual se deriva, porque al ser un amparo directo, lo que yo tengo es un expediente del cual deriva una sentencia definitiva. Después, el nombre de a quién va dirigido, como se pueden dar cuenta, va dirigido a un colegiado y lo estoy presentando por conducto de la 13ª Sala Regional Metropolitana. ¿Ok? Entonces, ya queda claro que lo estoy presentando ante una sala fiscal, pero que quiero que redirija al colegiado. Entonces, el párrafo introductorio de siempre, mi carácter de representante legal, autorizando a tal, domicilio para recibir notificaciones tal, respetuosamente expongo. Con fundamento en los artículos bla, bla, bla de la Constitución y de la Ley de Amparo, promuevo demanda de amparo directo en contra de la sentencia del 15 de enero del 2018. ¿Ok? Pongo cómo fue que resolvió esa sala ese asunto en particular y digo, la presente demanda de amparo directo se promueve en virtud de que dicha sentencia debió declarar la nulidad lisa y llana y no limitarse a una nulidad para efectos. Y ahora sí, viene el cumplimiento de los requisitos. Nombre y domicilio del quejoso. ¿Quién es la persona que vio vulnerados sus derechos humanos con el acto de la autoridad? Hay que indicarlo. Nombre y domicilio del tercero interesado. Cuando ustedes tengan una sentencia definitiva, la parte tercera interesada va a ser su contraparte en el juicio de origen. Si yo estoy en un juicio de arrendamiento, en un juicio civil contra Pedro Pérez, en mi amparo, el tercero interesado va a ser Pedro Pérez,
porque él va a tener un interés en cómo se resuelve el amparo. En este caso, como era un amparo directo en materia fiscal, yo me había peleado con el IMSS. Entonces, la sentencia que me emite el Tribunal de Justicia Administrativa, obviamente le dice al IMSS, emite una resolución nueva. Y yo digo, oye, no, espérame, debías declarar la nulidad, no darle chance de emitir otra. Entonces, el amparo tiene como tercero interesado al IMSS, porque al IMSS le va a interesar cómo finalice mi amparo y los efectos del mismo le van a afectar al IMSS. Autoridad responsable. ¿Quién fue la persona que emitió el acto del cual me estoy quejando? Acuérdense, amparo directo, me quejo de sentencias, entonces es la 10ª Sala Regional Metropolitana la que me emitió la sentencia. Acto reclamado, ¿contra qué me estoy peleando? Contra la sentencia definitiva de fecha 15 de enero de 2018, dictada por la sala antes mencionada. Fecha de notificación del acto reclamado. ¿Cuándo me enteré de la existencia de este acto y de su contenido? Fue notificada el día 2 de febrero del 2018, en este caso. Lo que se manifiesta bajo protesta de decir verdad, y lo acredito con las constancias del expediente. Pues ahí tú revisa, colegiado, que efectivamente me notificaron en ese día. Preceptos constitucionales que contienen los derechos humanos y garantías que se estiman violados. Ya les anticipaba yo, el 1, el 14, el 16 y el 17 son nuestros caballitos de batalla. Son los que casi siempre van a estar presentes en nuestros amparos, ¿ok? Y hasta aquí son cosas que ya habíamos visto. El acto, la autoridad, los generales del quejoso, la fecha de notificación y los preceptos constitucionales. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber para irlas resolviendo en lo que voy checando aquí. Puede hacer más grande la pantalla. Creo que ya es todo, Ángel. En amparo directo no hay audiencia constitucional, no. ¿Podría pasarme una copia de su escrito? Claro, no es un escrito completo, pero se los envío con gusto. ¿Qué procede o qué pasa si la autoridad no manda el amparo en tiempo y forma? Eduardo, te anticipo que casi ninguno lo manda en tiempo y forma. Siempre se justifican con el tema de carga excesiva de trabajo. En la audiencia incidental se pueden ofrecer pruebas. ¿Cuál audiencia incidental, compañero Ale Payares? En la audiencia constitucional se desahogan las pruebas y las pruebas se pueden ofrecer hasta 5 días antes de la audiencia constitucional, ¿vale? La apelación la resuelve el Tribunal de Alzada, ante quien presento amparo directo ante el propio Tribunal de Alzada, compañera Jessica, ¿vale? Listo. Entonces continuamos con el escrito. Les comentaba que el 14 y el 16 en particular son muy usados por nosotros porque dentro de una sentencia, obviamente lo que quieres tú pelear es que no está debidamente fundada y motivada. Y eso en donde lo encontramos, traduciéndolo a derechos humanos y garantías, al 14 y al 16. ¿Ok? Entonces, casi siempre sus amparos van a llevar estos artículos. Les sugiero leerlos a fondo y buscar jurisprudencia respecto a estos dos artículos, porque créanme que les van a salvar la chamba muchas veces. Vamos a ver entonces un punto que no habíamos analizado, que se llama conceptos de violación. El concepto de violación es básicamente el razonamiento lógico jurídico en el cual yo voy a exponer cuál es la garantía violada o el derecho humano violado, el precepto constitucional violado y el acto que viola ese precepto. ¿Ok? Ahorita nos vamos a regresar al escrito porque quiero dejar esto bien en claro. Solo vean cómo el desarrollo, pues sí tiene que ser bastante extenso, en el cual incluso estoy tomando capturas de página 15 del escrito inicial de demanda, página 2 del escrito de alegatos. Lo que yo estaba señalando aquí es que la autoridad no tomó en cuenta mis alegatos y no tomó en cuenta ninguno de mis conceptos. Entonces, lo que estoy diciendo es falta de exhaustividad. No estudiaste todo lo que yo te estaba planteando ahí para que lo estudiaras y por lo tanto es una sentencia inconstitucional que transgrede el 14 y el 16 constitucional. Y el último, los petitorios. A ustedes magistrados que integran el colegiado en materia administrativa, pido tenerme por presentado, tener por señalado domicilio, en su oportunidad dictar sentencia otorgando el amparo y protección de la justicia de la Unión. ¿Ok?
Así tenemos la cuestión de la estructura de un escrito de amparo, obviamente la firma y la fecha, pero vamos a pasar a la carnita, a lo importante de un escrito de amparo, porque todo esto se quedaría en simples trámites procesales si no atiendo al fondo del asunto, si no combato con efectividad el acto reclamado. ¿De qué me sirve saber quién es la autoridad? ¿De qué me sirve saber cuál es mi acto reclamado? Poner los hechos, poner los datos generales, si el fondo del asunto no lo estoy atendiendo. En amparo, al igual que el fiscal, es una de esas materias en las cuales voy a tener que realizar mucho, pero mucho trabajo de redacción jurídica, mucho trabajo de formular silogismos jurídicos. Y ya en otra ocasión, me parece que en la clase de procesal fiscal hablábamos de los silogismos jurídicos. Si no, ahorita lo repasamos. Pero en materia de amparo, la Constitución y la ley son muy claras al pedirme tres cosas. Oye, tú me estás diciendo que una autoridad está violando tus derechos humanos. Está bien, yo te creo y tienes derecho a ese medio de control constitucional. Pero al momento en que tú me formules tus conceptos de violación, vas a tener que señalar tres cosas importantísimas, ¿ok? La primera de ellas son los artículos violados. ¿Qué preceptos constitucionales o incluso de tratados internacionales dices tú que fueron transgredidos con esa actuación de la autoridad? Vamos a poner el ejemplo de nuestro escrito, el 14 y el 16. Ok, ya me dijiste qué artículo, pero ¿qué crees? Me tienes que decir también de ese 14 y de ese 16, ¿qué derechos humanos o garantías fueron violados? Pero ¿qué crees? Aparte de esos dos requisitos, me tienes que decir también el acto u omisión específico que violentó ese derecho humano, esa garantía, y por consiguiente, dicho artículo. En amparo es necesario, salvo algunas materias que te dan la suplencia de la queja, señalar con precisión qué artículo, qué derecho humano y qué parte del acto reclamado. Toda la sentencia no viola mis derechos humanos. Hay a lo mejor 2 o 3 resultandos que sí lo hacen, pero yo no puedo llegar con un amparo de 2 hojas y decir, pues mi amparo es en contra de la sentencia del 3 de mayo del 2021 y me viola el 14 y 16. Dame el amparo, por favor. No, hay que construir los silogismos jurídicos, que en este caso se llaman conceptos de violación. Y los conceptos de violación en amparo se integran por estos tres aspectos. Conceptos de violación. ¿Ok? Vamos entonces a revisar dentro del escrito que les traje más o menos cómo es que se formula, desde mi punto de vista, el concepto de violación que en particular utilicé en este amparo. Van a encontrar siempre, 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 tanto en materia fiscal como en materia de amparo, en materia fiscal al formular sus conceptos de nulidad y en materia de amparo al formular sus conceptos de violación, que están separados por numerales, primero, segundo, tercero y cuarto, y que en el primer párrafo yo siempre soy fan
de hacer un resumen de todo lo que te voy a desarrollar en ese concepto de violación. Entonces, en este concepto de violación, lo que yo estoy diciendo, la sentencia referida viola las garantías. ¿Cuáles? Legalidad y acceso a la impartición de justicia. ¿En dónde están? En el 16 y 17 de la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué está violando esos artículos? El considerando tercero de tu sentencia. ¿Se dan cuenta cómo ya cumplimos con los 3 puntos que estábamos analizando? En mi primer párrafo, yo ya te dije qué es lo que está causándome la violación, a qué artículos y cuáles derechos humanos o garantías. Ya desde mi párrafo 1, el juzgado o el tribunal que conozca del amparo, en este caso tribunal colegiado, va a saber de qué le voy a hablar. Y a mí, en lo particular, me gusta formular estos conceptos de violación con el silogismo jurídico tradicional, el cual ya habíamos analizado anteriormente. Entonces, presten atención a este párrafo primero, porque en realidad aquí estoy resumiendo todo lo que voy a decir en mi concepto de violación, aunque ustedes vean que son 8 páginas. Aquí yo ya estoy dando el resumen de qué artículos, qué derechos humanos y garantías y qué parte de tu sentencia, porque acuérdense que es amparo directo. Si estuviera hablando de un acto fuera de juicio, de un acto que no pone fin a juicio, pues tendría que señalar la actuación. Pero tengan en mente el silogismo jurídico tradicional. ¿Qué nos dice el silogismo jurídico tradicional? Que voy a tener una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Mi premisa mayor va a ser la norma aplicable. Mi premisa menor va a ser lo que sucedió en el caso concreto. Y mi conclusión va a ser lo que se desprende de comparar la ley con lo que ocurrió en el caso concreto. Entonces, vamos a revisar cómo en el escrito se cumplen esta estructura y estos requisitos de los cuales les estoy hablando. Dentro de este escrito, obviamente lo primero que tenemos es ese párrafo introductorio al que ya les hacía referencia. Resumimos todo. Ahora, premisa mayor. ¿Cuál va a ser mi premisa mayor? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuál ley? Las garantías y los preceptos constitucionales que dije que me violaste. Esa es mi norma aplicable al caso, mi premisa mayor, ¿ok? Entonces, desarrollo, ¿qué dice el 16 constitucional? Tienes garantía de legalidad, debes de fundar y motivar, bla, bla, bla. Jurisprudencia que me diga qué es fundar y motivar. La garantía de acceso a la justicia en el artículo 17, bla, bla, bla. Otra jurisprudencia sobre los conceptos de nulidad en el caso de la materia fiscal. Y aquí está, se afirma lo anterior. No, perdón, aquí. Ya hablé de la ley, premisa mayor. Ahora, premisa menor. En el caso concreto, acuérdense, premisa mayor la ley, premisa menor, ¿qué sucedió en el caso concreto? Respecto a la sentencia impugnada, resulta inconcluso que se violaron las garantías en estudio. De un análisis que se realizará, se desprende una evidente ausencia de exhaustividad, traducida en la violación de la garantía de acceso a la justicia. Se afirma lo anterior, ya que mediante el escrito inicial de demanda representada se planteó en el concepto de impugnación primero la ilegalidad en la diligencia, bla, bla, bla. La ilegalidad se planteó, bla, bla. Ya ven, estamos hablando del caso concreto. ¿Qué pasó en el caso concreto? Y muestro mi escrito inicial de demanda y muestro mis alegatos y te sigo hablando del caso en concreto. Ahora, la 13ª sala, al momento de dictar sentencia, fue completamente omisa en analizar y pronunciarse sobre los preceptos antes señalados. Ya te enseñé que yo sí te hice valer todo eso y la sala no estudió. Entonces, si la sala no estudió, es evidente la falta de exhaustividad, que quiere decir que no revisaste todo lo que yo te estaba planteando. Y pongo más jurisprudencia sobre exhaustividad para ir cerrando mi argumento y remato con
resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, toda vez que el acto reclamado viola sus garantías de legalidad y acceso a la justicia contenidos en el 16 y 17 constitucionales. Esta es mi conclusión, pero dense cuenta cómo para llegar a esa conclusión tuve que pasar por mi premisa menor, lo que sucedió en el caso concreto, por mi premisa mayor y por una introducción. Entonces, ¿cuál es la estructura de un concepto de violación? Primero, yo le llamo párrafo introductorio o de resumen. Te digo todo de lo que voy a hablar y desarrollar en ese concepto de violación. Segundo, te digo qué dice la ley que violaste, el 16, el 17, con jurisprudencia y demás. Y tercero, te muestro lo que sucedió en el caso concreto. Te muestro, no solo te digo. Aquí te estoy narrando lo que hiciste, olvidaste analizar la página 1, la página 7, la página tal, y te lo demuestro. Te enseño captura de mi escrito inicial de demanda, captura de mi escrito de alegatos, y por lo tanto concluyo que no analizaste todo lo que yo te planteé en estos escritos. Por lo tanto, hay falta de exhaustividad y como conclusión, debes de concederme el amparo porque el acto reclamado es violatorio de la legalidad y acceso a la impartición de justicia. Puede parecer complejo en un inicio, pero no lo es. La formulación de estos conceptos es meramente un silogismo jurídico. No es más que llevar al papel lo que sucedió en la práctica, lo que la ley me dice y una conclusión que se derive lógicamente del asunto. El resumen de este asunto fue, yo planteé nulidad de notificaciones en el escrito y la sala fiscal no lo estudió y el 16 y el 17 son las garantías de acceso a la justicia, de audiencia y de legalidad. Y llevan dentro de sí la garantía de exhaustividad y congruencia. Vas a estudiar todo. Si no me estudiaste lo que yo te planteé sobre nulidad de notificaciones, es obvio que no fuiste exhaustivo. Entonces, ahí está la violación. Esa es la conclusión, ¿vale? Es bastante sencillo el buscar hilar de manera lógica la violación con la norma, con la conclusión. Lo que es difícil es encontrar esas violaciones, porque para saber que no estudiaste toda la sentencia, todo lo planteado por mí, me tuve que echar toda la sentencia. Tuve que analizar esas 50, 70 o 100 hojas que a veces vienen en una sentencia de tipo fiscal para poder darme cuenta de que no habías analizado lo que yo te planteé en mi escrito inicial de demanda. Esa es la verdadera chamba, ¿vale? Entonces, esta forma de realizar los conceptos de violación es propia, es tomando el silogismo jurídico básico de toda la vida, pero a mí me gusta así con el párrafo introductorio que se parece mucho a la conclusión. Entonces, si se dan cuenta, estamos poniendo un tipo de conclusión al inicio, pero yo lo hago para orientar al juzgador en por dónde va a ir mi argumento y a partir de ahí lo pueda analizar pues, más fácil, ¿no? Y pueda saber si es procedente o no desde el planteamiento. Pero en amparo están obligados a estudiar todo el escrito y yo estoy obligado a plantearlo con los requisitos que analizábamos en pantalla, ¿vale? Por ahí si tienen alguna duda, algún comentario, los voy leyendo por aquí. Una vez que te rechazan un amparo, ¿qué prosigue para retomar o para solventar? En contra del desechamiento puedes irte a recurso, compañero César, pero si fue por extemporáneo, nada, poner más atención para la próxima. Cuando solicitamos suspensión del acto reclamado en indirecto, se señala fecha de audiencia incidental, se pueden ofrecer pruebas en esta audiencia. En la audiencia se desahogan, Ale, las documentales se desahogan por su propia y especial naturaleza. No es necesario que se desahoguen en la audiencia constitucional, pero se ofrecen hasta 5 días antes de la audiencia. En el caso de amparo directo se puede presentar hasta 5 días antes de la audiencia. ¿Ante quién se presentan las pruebas en el indirecto como en el directo? Ante el colegiado o el juzgado de distrito en IF. Gracias a ustedes por sus comentarios, Erika y Cari. Muy bien. Si tienen alguna duda, me lo pueden ir haciendo saber por aquí, mientras hago un comercial. Espero que haya quedado claro. Les comparto en el grupo el tema del escrito de amparo indirecto. No está completo, obviamente, porque eran
como 38 páginas de conceptos de violación, pero con gusto se los puedo compartir esta versión sintetizada que realizamos. De cualquier manera, si tienen una duda respecto a la formulación, háganlo saber aquí. El caso concreto es lo que les va a dictar cómo poder realizarlo, cómo proceder a elaborar el propio concepto de violación. Sigue la misma estructura, pero el fondo va a depender totalmente de si es una sentencia o si es un acto u omisión de autoridad o si es